Nos vamos ya directamente con la enseñanza de hoy. Hoy yo quiero hablar un tema muy importante, pero es que es bien importante, tal cual como lo hemos hecho anteriormente. Un saludo a Georgina, shalom, saludo para usted, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradeceríamos que pueda compartir esta transmisión con todas sus amistades. Importante, vamos a hablar acerca de la incredulidad como un obstáculo para confiar en Dios. A lo largo de los años, precioso, a lo largo de los años de mi vida cristiana, yo sé que hay muchas cosas que nos impiden ver la manifestación de la obra de Dios. Muchísimas cosas que pueden intervenir para que un hijo de Dios tenga ciertas dilaciones en el momento de poder ver la manifestación de las cosas divinas. Sin embargo, yo no puedo negar que una de las cosas que la Escritura resalta y las apunta de forma directa es la incredulidad. Interesante, porque la incredulidad en muchas ocasiones se puede vestir de falsa humildad, se puede vestir, como siempre he dicho, de saco y corbata. O sea, hay gente que está en la iglesia, que son cristianos, con Biblia en mano, pero son incrédulos a la palabra de Dios en algunas áreas de su vida, y eso no les permite entonces desarrollar. Y eso lo vamos a verlo por la Escritura, cómo Jesús tuvo en algunas ocasiones muchas situaciones que tenían que ver con incredulidad, no solo de gente del mundo, sino también con gente muy cercana a él. Es más, había gente que no estaba tan cercana a él y la fe o la capacidad de creer a lo que Jesús era, le permitieron extraer de Jesús una virtud para su necesidad. Eso lo hemos visto y ya creo que a su memoria le van a llegar algunas historias. Sin embargo, yo quiero introducirme de la siguiente manera. Vamos a Marcos 9:19. Quiero que vaya conmigo a Marcos 9:19. Mire lo que dice la Escritura en la versión 1960. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, dice. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego dice: tráigamelo. El contexto de este verso habla de un joven que tenía un problema de posesión. Tenía un problema de posesión que se manifestaba a través de una enfermedad. Y la Escritura dice que el Padre lo trajo en primer lugar a sus discípulos. Y dice que sus discípulos no pudieron echar fuera al espíritu, no pudieron manifestarle sanidad. Luego el Padre viene y habla a Jesús, y evidentemente hay ciertas conversaciones donde Jesús le dice: no, yo puedo, yo tengo el poder. La cuestión es que si tú crees. Y él luego dice: bueno, enséñame a creer. Sin embargo, en la conversación Jesús resalta estas palabras, evidentemente porque va a descubrir o va a esbozar algo como que es la razón principal por la cual ellos no pudieron sacar el espíritu, y también porque la gente no le aportaba que hubiera un ambiente correcto para que el demonio saliera, y era la falta de incredulidad. Es donde Jesús mismo dice: oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigame. Y se hace el milagro. Evidentemente, muchos estudiosos de la Escritura están diciendo que Jesús estaba hablando precisamente a la gente que estaba allá alrededor observando el acontecimiento. Pero yo soy de los que pienso y creo y estoy consciente que Jesús no estaba necesariamente hablando a la gente, ni al padre tampoco del joven, sino que estaba hablando casi que directo, diría yo, con sus discípulos, ya que sus discípulos eran los que habían estado caminando con él para poder aprender. Y lo más seguro es que ellos ya hayan visto cómo Jesús atendía casos como estos, y cómo Jesús también reprendía, cómo Jesús se manejaba en ese mundo espiritual. Y también creo que hubieron muchas lecciones de forma ejemplar, como también de forma teórica, porque yo creo que Jesús hablaba con sus discípulos mucho rato, aunque no todo esté escrito, pero sí tenía muchas cosas que hablar.
Y me supongo que Jesús también tuvo que haberle dado a ellos algunas lecciones acerca de la fe, del creer, de la confianza, que de hecho Jesús mismo practicaba. Por eso quiero decirle de que este contexto de este verso no solamente está apuntando a la gente inconversa, sino también está apuntando a los discípulos que estaban con Jesús. Y quiero ahora decir lo siguiente: la incredulidad es algo con lo que muchos de nosotros luchamos, y me incluyo. No es que el hecho de que ahora yo soy cristiano deje de ser incrédulo, no. Yo no practico la incredulidad, pero la incredulidad quiere ocupar mi alma, mis pensamientos. Por eso luchamos contra la incredulidad, luchamos contra la oposición de aquello que no me permite engancharme a lo que Dios dijo. Muchas de las cosas preciosas que Dios dijo o que Dios dice que son nuestras para nuestros días, valga la redundancia, se requieren de fe y de confianza en lo que Él ha dicho, porque no necesariamente las vemos primero. Nosotros las creemos y luego las experimentamos. Y aún habiendo experimentado muchas cosas que nos apuntan a que Dios todo lo puede hacer, siempre y cuando esté la fe y esté el corazón abierto, a veces somos atacados por Satanás para no creer en algún nuevo desafío que tengamos, aunque hayamos tenido ya una bitácora de que Dios puede o va a hacer un milagro o estamos a punto de ver un milagro por las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Pero aún así eso no anula de que Satanás insista en querer atacar nuestra fe o nuestra credibilidad en el Señor. Por eso lo puse de esta manera. Es algo con lo que luchamos nosotros siempre, aunque a veces no lo queremos admitir. No lo queremos admitir. Una de las cosas como en la que yo mido mi capacidad de confianza en Dios es lo que yo siento a título personal en medio de la situación. Cuando nosotros no estamos experimentando una situación, nosotros nos sentimos energetizados porque no estamos pasando por eso. Pero cuando usted pasa por la circunstancia, usted va a tener varias sensaciones, usted va a tener muchas cosas en su corazón, donde usted va a sentir realmente la verdad de que si usted está colgado a la promesa, o usted está medio colgado, o usted ni siquiera está colgado a ella. Yo se lo digo porque yo sé que todos, aunque no lo admitamos, todos los ministros del Señor pasamos por un momento donde sentimos que es posible, que va a ser como imposible pasar por o atravesar una circunstancia. O sea, no es que adoptamos la idea, sino que somos atacados a querer pensar así. Ahora, lo que hacemos nosotros es que no nos ponemos de acuerdo con ese pensamiento e inmediatamente sacamos de la vida espiritual y declaramos que la fe de Dios está por encima de la circunstancia, de la lógica y aún de algunos hechos que están sucediendo y que son de alguna forma u otra reales en este sistema. Pero sacamos de la vida interna. Aunque a veces no lo queramos admitir, no se trata solo de tener dudas momentáneas, sino de esa sensación persistente de no confiar completamente en Dios, hablando de la incredulidad. Por eso le dije que la empujamos hacia afuera, de cuestionar si realmente cumplirá sus promesas o si tiene el poder para hacerlo. A lo largo de la Biblia vemos cómo la incredulidad detiene a las personas de experimentar lo mejor de Dios para ellas. Y de hecho, en esta noche vamos a ver cómo la incredulidad afecta nuestra relación con Dios y lo que podemos hacer para confiar más en Él, incluso en los momentos en que nos cuesta más tener confianza en lo que Él ha dicho. Vamos a definir un poquito de lo que es la incredulidad. Te dije un poquito a grandes rasgos, pero quiero menudearte un poco más para que usted pueda tener todo el contenido de lo que es la incredulidad y así echarla fuera cuando usted percibe sensaciones como esa. La incredulidad es cuando no confiamos en Dios o en lo que Él nos ha prometido. O sea, un pensamiento que llega a tu vida como ministro del Señor o hombre de Dios, a que te quiera desenganchar en decir, Dios no lo va a hacer, bueno, eso es incredulidad. Y no debes permitir que eso
atrape tu corazón, atrape tu mente, sobre todo en temas de enfermedad, en temas de finanzas, en temas de milagros, en temas de desafíos o palabras que Dios te haya dicho, que Dios haya dicho. Recuerda, toda palabra que usted recibe de Dios tiene su momento donde va a ser probado nuestro corazón, a ver si creemos o no. Satanás es experto en querer probar si realmente usted está creyendo lo que Dios ha dicho de usted. De hecho, a mi memoria ahora mismo por el Señor me llega la historia contada en la Escritura cuando Jesús se va al desierto. Fíjese que antes de llegar al desierto, Jesús es bautizado por Juan y el mismo Padre, en un encuentro maravilloso con su Hijo, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz la sintió Jesús, la oyó Jesús, sintiendo el cariño y el afecto de su Padre, declarándole que tú eres mi Hijo y que tengo mucha complacencia, mucho cariño, tengo mucho contentamiento contigo. Eso fue lo que Jesús oyó del Padre. Y fíjese entonces, 40 días después, cuando Jesús va al desierto, Satanás lo primero que le dice es: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. O sea, a todos nos enfocamos en la tentación de querer convertir las piedras en pan, pero en realidad la tentación era que Satanás lo que quería era poner cierto grado de incredulidad en Jesús, a ver si él era hijo de Dios. De hecho, damos gracias al Señor y por la sabiduría que Jesús tiene para afrontar dicha tentación, que él ni siquiera se enfoca en decirle a él si le va a probar o no que es hijo o no de Dios. Ya él lo sabía, ahí no hay duda. Entonces Satanás sí invirtió palabra, tiempo y también tiró su dardo en decir: a ver si eres hijo de Dios, como te lo dijo el Padre. Así que Satanás, como muy astuto que es, y querer probar el corazón y a ver hasta dónde estaba enganchada la fe de Jesús, le lanza también esa cáscara, como yo digo. Sin embargo, Jesús viene y le toma la palabra y simplemente le vuelve el asunto y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí le estaba dando dos respuestas, le estaba dando la respuesta para sus dos preguntas. Primero, si era hijo de Dios, y segundo, que hiciera. Si era hijo de Dios, que hiciera lo que Satanás decía. O sea, en pocas palabras, como: vindícame que tú eres lo que Dios dijo. Y él le dijo: bueno, número uno, yo no voy a comer de lo que tú me estás diciendo que yo haga. Y número dos, tengo que decirte que yo creo lo que Dios me dijo, y en lo que Él me dijo, que yo soy hijo de Dios, ya no tengo nada que probar. Suficiente que Dios lo haya dicho. Pero Satanás vino a tentarlo y a probar, a ver si en realidad él tenía confianza en lo que el Padre le había dicho, o si iba a aceptar algo de incredulidad. Así que la incredulidad no es solo una duda momentánea, sino más bien una resistencia continua a creer en Dios. Eso es lo que Satanás quiere: no le creas a Dios. Incluso cuando él ya ha demostrado quién es. Por eso es que Satanás vino a preguntarle a ver si era hijo de Dios. En Marcos 9:19, que es el verso que acabamos de leer, Jesús se muestra indignado con las personas que, aunque habían visto sus milagros, mire eso, que habían visto sus milagros, ellos no fue que oyeron una voz como pasó con Jesús, sino que oyeron sus milagros, vieron sus milagros, todavía no confiaban en él. Había mucha gente que habían visto los milagros de Jesús funcionar y no confiaban en él. En una ocasión, Nicodemo viene de noche a preguntarle si él es el Mesías. En algún momento también de la historia, Juan el Bautista, el que tenía el testimonio de decir: este es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, el que no tiene pecado, en algún momento de crisis, él viene y pregunta: ¿tú eres el que ha de venir o hay que esperar a otro? ¿Eres el Mesías? Eso fue cuando estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque Satanás siempre insiste en querer desengancharte de lo que Dios ya ha dicho. Por eso es importante que no permitamos que la incredulidad, que es una herramienta muy efectiva para Satanás, domine el corazón de los santos. No estoy hablando de la incredulidad del mundo, estoy hablando de cristianos
que muchos están partiendo antes del cielo porque no han creído en la palabra de Dios. Otros están teniendo situaciones difíciles en la vida común porque no están creyendo en las promesas de Dios, y muchas cosas que están sucediendo. Y otros no hemos podido sacar todo el equipamiento precisamente también por causa de falta de credibilidad en el Señor. Así es que, de hecho, en ese pasaje Jesús se muestra indignado. Sí, la palabra es indignado. Jesús se indigna con las personas que, aunque habían visto sus milagros, todavía no confiaban en Él. Y les llama generación incrédula. Fíjate que la frase no le dice de que no, mire, que tienen que... No, les dijo generación incrédula. Porque a pesar de todo lo que había hecho Jesús, a pesar de todo lo que había hecho, por encima de todo lo que ellos habían visto, habló de sus discípulos también, seguían sin tener fe en el poder que Jesús tenía, y que en algún momento dado también Él se lo había delegado a sus discípulos. La incredulidad no es solo cuestionarse o tener ese conflicto, sino negarse a confiar en Dios en lo que ya ha sido revelado. Ha sido revelado. De pronto nosotros podemos tener algún conflicto mental porque nuestra mente y nuestros pensamientos le cuesta conciliar lo eterno con lo natural. Lo eterno con lo natural. Hay enfermedades que solamente son curables por medio de la ciencia, y algunas ni aún la ciencia las puede tratar. Así es que cuando usted ve ese tipo de desafío, entonces es cuando usted dice, bueno, yo le voy a creer a Dios, pero entonces creer a Dios se va a requerir de una confianza total, porque ahí usted no va a ver ni pastillas, ni medicinas, ni tratamiento, usted no va a ver nada en el proceso. Simplemente lanzarse, porque ya el proceso natural ya no dio resultado. Entonces es una confianza total y absoluta en el Señor. Es diferente. Y muchos cruzan el umbral y de verdad obtienen su milagro. Otros, bueno, llegan a la presencia de Dios, y amén por ellos en ese sentido, porque ya están en la presencia de Dios. Pero es posible que si hubieran ejercido un poquito de confianza total y absoluta, hubieran logrado ciertos objetivos. No quiero entrar necesariamente en por qué sí, en por qué no. Sin embargo, yo lo único que sí le puedo decir es que Dios nos ha dado salud, bonanza, paz, gozo, todo nos los ha entregado. Y el único que viene a quitarnos todas esas cosas que ya el Señor nos dio es Satanás. ¿Y cómo lo hace? A través de muchas herramientas, entre ellas la incredulidad. Y se lo está diciendo alguien que no ha llegado, que tengo muchas áreas donde yo estoy consciente que necesito seguir confiando en el Señor. Así que le llama generación incrédula, porque a pesar de todo, no habían, a pesar de todo lo que habían visto, no tenían confianza en el Señor. De hecho, en Hebreos 13:2, voy a leer para usted, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, dice el escritor, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Mira que la incredulidad no solamente no te permite ver la manifestación, sino que también te pone a distancia de Dios. No Dios de ti, usted de Dios. Y entiéndame algo, estar a la distancia de Dios es sinónimo de estar a la distancia de tu milagro. Estar a la distancia del Señor por incredulidad es no ser el candidato correcto para recibir la impartición, para recibir el propósito, para recibir la bendición de lo que el Señor quiere proveerte. Mira que el verso lo dice tajantemente. Por lo tanto, dice, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y de hecho, la carta a los hebreos precisamente habla de las historias del Antiguo Testamento, entre ellas lo que sucedió en el desierto y por qué razón perecieron por 40 años esa generación. Y habla claro, por falta de no creer, o sea, por falta de fe. No creyeron al Señor, se hicieron incrédulos. Y de hecho, este texto viene en su contexto hablando de eso. Se nos advierte que la incredulidad puede alejarnos de Dios. Te puede alejar del milagro, del propósito, de tu salud, de la finanza.
de todo lo que el Señor te ha dado y te da y que tú requieres como equipamiento para la situación actual. Por eso es importante creerle a Dios. Dice, porque poco a poco nos cierra el corazón, o sea, nos cierra el pensamiento de que Dios tiene el poder y la capacidad para resolver dicha situación. Esto es lo que sucede esto fue lo que sucedió, con el pueblo de Israel. Aunque vieron cómo Dios los libró de Egipto, y entiéndase, con mano fuerte dice que los sacó, con señales y milagros, esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Aunque vieron cómo Dios los liberó de Egipto, no creyeron que Él podía llevarlo a la tierra prometida. Por eso es importante, hermanos, importantísimo, no permitirle al diablo que nos gane ventaja en alguna área de nuestra vida, permitiéndole a él que la incredulidad anule el poder de Dios sobre nosotros, sobre todo si lo estamos necesitando con urgencia. Y usted puede ser un hombre de mucha experiencia. Mire, aquí está el pueblo de Israel saliendo con mano poderosa. Los milagros que ocurrieron, las señales que vieron en Egipto, algunas cosas que ocurrieron en el desierto, y aún así se hicieron incrédulos en muchas áreas. Entonces, eso nos da a nosotros una luz de que hay que cuidar el corazón y no dejar por sentado, ni aun porque fuera pastor, de que ya yo me la sé toda y que tengo la fe suficiente. No, yo lo que debo es conservar mi corazón, mis pensamientos, apropiándome cada día más de lo que dice su palabra y creyéndolo, confiándolo y depositando mi corazón y mis pensamientos en Él, porque Satanás en cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, en cada desafío, Él va a venir a querer ponernos la incredulidad. Escúcheme bien. Y como Él sabe que si usted recuerda las grandes victorias del pasado a razón de su fe y su confianza en el Señor, bueno, Él lo que va a hacer es que usted ni siquiera se acuerde de eso o le anule las sensaciones de mirar hacia allá. Yo en muchas ocasiones he tenido que mirar hacia atrás y he dicho, Señor, yo vi cómo tú me sacaste de aquello en lo cual era casi imposible. Ahora esto que tengo frente quizás no es lo mismo que allá, pero tiene la misma sensación que me pareciera imposible, pero yo he decidido, al igual que la otra ocasión, creer a lo que tú dices en tu palabra y yo sé que yo voy a ver la salida. Y definitivamente eso me ha servido como una bitácora. Por eso hay que recordar las victorias pasadas como un referente hacia los desafíos nuevos que tenemos. Sin embargo, esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. No tuvo la capacidad de apropiarse de la experiencia que habían tenido de cómo salió de Israel. Aunque vieron a Dios cómo los libró de Egipto, no creyeron que Él podía llevarlos a la tierra prometida. Esa incredulidad, o por esa incredulidad, no pudieron entrar, de acuerdo a Hebreos 13:19, que dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y es ahí donde yo le digo que se aleja de Dios. No necesariamente usted se va a alejar de Dios. Dios nunca se va a alejar de ti. El Espíritu Santo te ha tomado como su depósito y Él está ahí para ayudarte precisamente en la incredulidad. Pero te aleja de ver la bondad de Dios, te aleja de ver la maravilla de Dios, te aleja de ver el milagro, te aleja de ver la manifestación de aquello que en ese momento requieres de tu fe y no de la incredulidad que Satanás está inyectando de afuera hacia adentro. Por eso Dios nos invita a confiar en Él siempre. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle. Y cuando hablamos imposible agradarle, es que no habrá manifestación. De hecho, esto lo vamos a ver en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dios está deseando hombres y mujeres, entre ellos hijos redimidos como usted y como yo, no que tengamos tantas virtudes. El Señor lo que quiere es que usted tenga fe y confianza en lo que Él ha dicho. Y que usted y yo nos desconectemos en lo mayor posible de las cosas terrenales y sobre todo cuando tenemos conflictos terrenales, que aunque no perdamos perspectiva de que hay que resolverlo en el campo terrenal,
nosotros saber que hay una fuerza mayor, o hay un mundo mayor en el cual nosotros echamos mano para entonces poder sacar las virtudes de forma espiritual para transferirlas a mi mundo natural. Y para eso se requiere fe. Un saludo a José Vicente Batista. Bendiciones, precioso, desde Mariato. Bendiciones. Gracias por estar conmigo. Santiago de Veragua, por allá. Un abrazo para todos ustedes, los hermanos de Veragua. Así que Dios nos invita a confiar en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo con una fe firme, y cuando hablamos de fe firme, no estamos hablando de una fe que tenga años de experiencia, no, sino con confianza. Mira, y lo voy a poner facilito. La misma fe que usted practicó o puso en función cuando usted dijo, yo necesito a Jesús. Es esa misma confianza. Usted no vio a Jesús, usted no ha visto al Padre, usted no vio al Espíritu Santo entrar, usted nada más oyó un predicador enseñando la palabra, escuchó al predicador y fue convencido por el Espíritu Santo sin darse cuenta, y usted dijo, yo creo en lo que ese hombre dijo, yo creo en lo que él está diciendo, que dice la Biblia, que dice Dios, y solamente usted creyó, se enganchó, y en ese instante usted empezó a tener una evidencia interna de que usted es hijo de Dios. Bueno, esa misma fe que te funcionó para ser salvo, y ya lo eres desde el día en que te entregaste tu corazón y tu vida está siendo transformada, desde ese día para acá, tú no tienes duda que eres salvo. Tú no tienes duda que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú no tienes duda que tú eres la morada de Dios. No tienes duda, estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque has creído. Y fíjate que no andas haciendo una fuerza extraordinaria para seguir creyendo. Simplemente has creído. Bueno, esa misma forma de creer es con la que tú tienes que seguir viviendo ahora para seguir creyéndole al Señor. Ahora hacia las otras cosas que Él te ha prometido. Y ponerlas en función cuando tu fe es desafiada por adversidades de este mundo natural que evidentemente van a querer contradecir lo que Dios ha dicho de ti. Y es ahí donde empieza el conflicto. Saludos para Marcelo Pereira desde Uruguay. Bendiciones, Santo. Un abrazo para ti y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, esa es la fe que hay que poner en práctica. No es otra. No es otra. Mira, yo he escuchado infinidad de hombres de Dios, incluso he escuchado hasta maestros de fe que dicen que hay una fe pequeña, una fe mediana, una fe más grande y otra fe más. Mire, precioso, hay una sola medida de fe. Y el hecho de que si pueda crecer o no, eso va basado a la experiencia que usted ha tenido. Pero es la misma fe que usted tiene ahora en el Señor. La misma fe que te salva es la misma fe que te sana. La misma fe que te salvó es la misma fe que te va a conseguir el milagro. La misma fe que te salvó es la misma fe que te va a ayudar en la sanidad. La misma fe que te salvó es la misma fe que te va a poner el dinero en la mesa, te va a buscar el trabajo, te va a arreglar el problema o la circunstancia, te va a permitir ejercer el ministerio, te va a permitir comprar aquello que parece imposible, te va a permitir también agarrar el desafío que Dios te dio y caminar con ellos aunque lo veas muy difícil, pero es la misma fe que te salvó, es la misma fe ahora que te está funcionando para adquirir y traer lo de Dios a este mundo. No hay otra. No hay otra. Así que no te dejes de que no, que hay una fe más grande. Cuando él habló acerca de que hombres de poca fe, eso se traduce como incredulidad. Porque poca fe, de acuerdo al texto, significa tener la fe correcta o la confianza para ver el milagro. Porque eso fue lo que le dijo Jesús en una ocasión a sus discípulos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y qué es un grano de mostaza? Pequeño. Entonces, ¿cómo Jesús se va a contradecir después en la barca diciendo hombres de poca fe? Si la poca fe es como un grano de mostaza. Jesús lo que está diciendo es hombres incrédulos que ni siquiera tenían fe. O sea, poca fe es incredulidad. Porque con una fe pequeña es suficiente. ¿Qué cantidad de fe tú tenías para ser salvo? La misma que tienes hoy. ¿Sabes por qué? Porque a todos Dios nos dio una medida de fe. Una, a todos por parejo. Y esa medida de fe, nosotros ahora lo que le hacemos ahora es poner en práctica. ¿Y qué nos queda a nosotros como evidencia? ¿Qué es lo que crece de nosotros? No es la fe. No es el grano. Lo que crece en nosotros es la experiencia de saber que si Dios lo hizo en el pasado, la misma fe me capacita para creer el desafío que tengo ahora por delante, que Dios lo va a resolver. Pero no tiene que ver con una... Bueno, otro día le hablaré acerca de la medida de fe.
pero te garantizo que la que tienes es más que, porque la que tienes es la del nuevo nacido. Tú tienes la confianza del nuevo nacido. Tú tienes la fe del nuevo nacido. Ni siquiera tienes, voy a decirte algo, ni siquiera tienes la fe de aquellos que fueron sanos sin antes Cristo morir en la cruz. Ya te dije algo que te va a poner a pensar. Te lo voy a repetir. Tú no tienes la fe ni siquiera de aquellos que fueron sanos antes de que Cristo muriera en la cruz. Tú tienes una fe diferente. ¿Por qué? Porque tu fe ahora emana de la vida del Espíritu, del nuevo nacimiento. O sea que tu fe es genuina, es única. Bueno, otro día hablamos de eso. Bien. Así es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo con una fe firme, o sea, con la medida de fe puesta en el Señor, en la promesa, la confianza total en Él, podemos experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Te diste cuenta que es una fe firme? No es una gran o mediana o chica. A mí me enseñaron eso, que si tenía poquita, nada más podía comprar un poquito. Y que si tenía un poquito más, compraba un poquito más. Y si tenía grande, compraba más. No, precioso. Porque el Señor dijo, otra vez te menciono, con un grano de mostaza sería suficiente para mover una montaña. Con un grano de mostaza puedo comprar de todo lo que el cielo me ha entregado. Con un grano de mostaza se puede sanar un cáncer. Con un grano de mostaza se puede levantar un edificio. Con un grano de mostaza usted puede ver lo imposible, porque no es el grano en sí. Es la confianza que usted tiene en lo que Él ha dicho de ti. Eso es todo. Muy bien. Así que la incredulidad como obstáculo para haber manifestado el poder de Dios. Entonces, ¿qué se opone a tu fe? La incredulidad. ¿Qué es lo que Satanás quiere oponer a tu fe? La incredulidad. La incredulidad es un obstáculo muy grande que puede impedir experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Oh, sí, Señor. Mire, por falta de confianza la gente no se salva en Dios, porque no creen. Bueno, por falta de confianza o por falta de creerle a Dios, hay muchos que no se pueden sanar. Otros están en situaciones que creen que es la voluntad de Dios y Satanás los tiene enredados. Por eso no ejercen fe para salir de esa circunstancia. Por eso no le creen a Dios a su promesa. Entonces la incredulidad es un obstáculo. Por eso hay que echarlo fuera. Y cuando algo atenta a que Dios haya dicho algo, por ejemplo, si algo atenta a lo que Dios ha dicho, que es tu promesa, échalo fuera. Ni siquiera trates de meterle memoria a eso. Ahora, Satanás es muy astuto, porque él no llega necesariamente a decirte que Satanás te está diciendo que no hay que creer en eso. Él no te está diciendo eso. Él lo que viene y te pone un pensamiento como que si fueras tú el que está pensando en que eso no va a ocurrir. De hecho, te voy a decir algo. Tu nuevo nacimiento está conectado con el Padre, con el Espíritu Santo y con Jesús. Y no hay la menor duda de que ahí todo es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mi alma, mis pensamientos, como están en el mundo natural, mundo físico, oído, lo que escucho, la noticia, el asunto, la situación, la adversidad, eso absorbe más mis sentidos naturales que no me permiten entonces meterme en la verdad central de lo que hay en mi mundo interno, que es el mundo de Dios. Entonces, mientras yo esté enganchado en el mundo natural, yo voy a deducir que se ve imposible, pero esa deducción de lo imposible no es otra cosa sino una pantalla o una voz que Satanás me está poniendo, porque si yo no lo discierno como que es Satanás y lo discierno como que soy yo, entonces me va a ser más difícil a mí jalar de adentro porque ya yo lo estoy viendo imposible. Entonces lo primero que yo tengo que detectar es que la incredulidad no es algo que nace de mí. Yo no soy un incrédulo. Yo soy un creyente porque yo fui salvo, porque creí al Señor. Sin embargo, ahora yo tengo que poner en práctica mi creer de acuerdo a la necesidad que tenga versus lo que Satanás me está tratando de proyectarme como que para que yo acepte la idea de que realmente para mí eso es un imposible. Sin discernir de que es Satanás el que me está bombardeando de afuera hacia adentro. No es que
Yo soy incrédulo, yo no soy ningún incrédulo, ni usted tampoco es ningún. Si usted es nacido de nuevo, usted es un creyente en el Señor. Sin embargo, Satanás no se te va a aparecer para decirte, él no lo va a hacer. No, él te va a poner frases como esta: yo creo que Dios no lo va a hacer. Pero eso no lo está diciendo, eso lo estás diciendo tú. Pero él es el que te está incitando a decirlo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es que cuando ese pensamiento llega es, él lo va a hacer, Dios lo va a hacer, mi Padre lo va a hacer, mi Padre va a intervenir en esta situación. Y ahí Satanás es descubierto y atacas ese espíritu de incredulidad y lo echa fuera. Las veces que sea necesario, te lo voy a decir, precioso, las veces que sea necesario. Cuando tú vas a bajar, por decir, o vas a reposar en dejar de creer en esa circunstancia, hasta cuando tú veas el milagro hecho. Y aún así, pasado eso, tienes que seguir creyendo en aquello que has obtenido, que por la gracia lo vas a seguir teniendo, porque Satanás después te lo va a querer pelear para querer quitártelo. Y todo eso tiene que ver con fe e incredulidad. Fe e incredulidad. La vida ministerial, la vida del hombre de Dios, la vida del nacido de nuevo, se basa en creerle a Dios o creer a la voz del enemigo. Creerle al enemigo versus no creerle a Dios es incredulidad. En pocas palabras, mira, te lo voy a decir de esta manera, a ver, parece un juego de palabras, pero es la verdad. Cuando usted le cree a Dios, usted es incrédulo de Satanás. Padre, gracias, Señor. O sea, la incredulidad que el diablo te quiere poner, ahora tírasela tú a él. ¿Cómo? No creyéndole a él, no le creas a él. O sea, sé incrédulo con él. Cuando él te diga, vas a ser pobre, le digo, lo siento, mi Padre me ha bendecido con toda bendición espiritual y yo tengo riquezas espirituales, riquezas naturales. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás siendo incrédulo ante Satanás. Lo estás golpeando con su misma herramienta. Padre, gracias. Padre, gracias. Pero cuando tú, escúchame esto, pero cuando tú te pones de acuerdo con lo que Satanás está diciendo y estás siendo incrédulo ante Dios, estás golpeando las palabras de Dios. Y eso es un error, es una falla. Así que bueno, ahí tenemos, cada vez que tú eres creyente, cada vez que tú le crees a Dios, estás pegándole en la cabeza al enemigo y estás pegándole con su propia arma. Le estás diciendo, yo no creo en ti. O sea, ¿tú quieres que yo sea incrédulo de Dios? No, lo siento, yo soy creyente de Él, pero soy incrédulo de ti. Por eso que vete en el nombre de Jesús y vas a ver el milagro, porque mi Padre y yo confiamos en que todo va a salir bien. Muy bien, mis amados, tremendo esto. ¡Wow! Dice, Dios realmente interviene. Vamos aquí. La incredulidad es un obstáculo muy grande que puede impedir experimentar el poder de Dios en nuestra vida. A menudo, cuando enfrentamos desafíos o situaciones difíciles, comenzamos a dudar si Dios realmente intervendrá o si tiene el poder para hacerlo. Fíjate que eso no nace de ti. Esta frase no nace de ti. Tú jamás dudarías que Dios tiene el poder. Y tú jamás dudarías de que Dios va a intervenir en tu vida. Eso viene de afuera. Eso viene del mismo infierno. Lo único que Satanás no te sale como una película diciéndote que tú eres incrédulo. Satanás lo que hace es que él lo que te vende la idea es que tú estás pensando eso. O a veces es tan metido el diablo y es tan cochino, digo yo, que a veces te hace sentir que es Dios el que está diciendo que no lo va a hacer. Y usted y yo tenemos que aprender a discernir esa voz. Discernir esa voz. Sobre todo cuando son desafíos fuertes y firmes, porque son importantes pelear toda buena batalla de fe. Comenzar a dudar si realmente Dios intervendrá o no, o si Dios tiene el poder para hacerlo. Esta falta de fe bloquea nuestra capacidad de ver o experimentar los milagros que Él quiere realizar en nosotros a través de nosotros. A través de nosotros. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Marcos. Vamos a leer Marcos 6, del 2 en adelante, que es lo que estaba hablándote anteriormente. Pero vamos a leer desde su contexto todo para que veas este asunto. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Mira, oían poder, veían el poder, sabiduría y manifestación. Estos hombres, dice, verso 3, y se burlaban. Es un simple carpintero
hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. O sea, están familiarizándose con Jesús. O sea, no le están viendo como el Mesías, el Hijo de Dios, como el Salvador, sino como alguien, mira, pues está duro creerle, porque a pesar de que se le ve ciertas cosas, ciertos milagros, pero este es el hijo, el vecino, este es el amigo. Ajá. En pocas palabras, ahora vas a ver que esas frases no eran solo despectivas, sino que estaban arrojando un perfil que había en el corazón de ellos. Mira, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se vestían, dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Fíjate que todo el contexto anterior, como por ejemplo la burla, el igualarse o rebajar a la persona, no era otra cosa sino incredulidad. Es incredulidad. Pero mira cómo se le llamaba: burla. Este no es el simple fulano de tal. Pero si ya nosotros conocemos a la gente, a la familia de ellos, y que no puede ser lo que él dice que es. Y si esos milagros ocurren, tenemos ciertas dudas porque nosotros sabemos quiénes son estos. Fíjate, todo ese maquillaje, de acuerdo al escritor de Marcos, lo que arroja finalmente dice que era que se negaban a creer en él. O sea, en pocas palabras, eran incrédulos de Jesús. No creyeron en él. Y la palabra que me llama la atención también tiene que ver, dice, se sentían ofendidos. Esta palabra ofendidos tiene que ver con como cuando alguien encuentra, no es ofendido. Recuerda que hasta ese punto Jesús no le está hablando a ellos de forma golpeándolos. Al contrario, Jesús le está abriendo sabiduría. Fíjate que en el principio dicen, muchos se quedaron asombrados y se quedaron perplejos por la enseñanza y se quedaron asombrados. Pero dice que después se quedaron profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ahora, la ofensa ahí en ese punto, ¿qué es? Es como es como un obstáculo. Esa es la palabra. Gracias, Señor. Es un obstáculo. Es un obstáculo donde tu corazón se cierra para no seguir escuchando a la persona. Y la ofensa no tiene que ver porque la persona te dijo algo que te incomodó. Simplemente te dijo algo que te estremeció tu criterio, tu manera de pensar, tu logismo. Y como tu logismo en ese momento se siente estremecido y tú por orgullo o por querer quedar bien, no quieres ceder a la idea de que alguien realmente piensa mejor de lo que yo estoy pensando, y eso desata el mal interés de decir que si yo acepto eso, entonces yo tengo que humillarme a decir que lo que yo pensaba estaba mal. Pues fíjate, te voy a decir algo: creer a Dios es literalmente dejar de pensar como yo pensaba antes, porque como yo pienso antes no le funciona a como piensa Dios ahora. Precisamente por eso. Entonces se le llama ofensa, es porque para ellos era como especie de un impedimento poder creerlo. No es que estaban ofendidos porque Jesús les dijo algo que los hirió. No. Jesús lo que les estaba enseñando para ellos no tenía sentido. Y claro, como ellos tenían su estructura mental, tenían sus propias ideologías, sus propios religión. Y Jesús vino y les hablaba acerca de las verdades y les hablaba acerca de la sabiduría del Padre. Ellos se sentían en esa parte como con una barrera por decir, eso no puede ser así porque a nosotros nos lo enseñaron de esta manera por muchos años. Entonces, ¿cómo se tradujo esa palabra ofendido? Se negaron a creerle a él. Ahora mira lo que ocurre por haber dejado de creerle a Jesús. No solamente no solamente te pierdes la falta de sabiduría, no solamente te pierdes el conocimiento que se te brinda en el momento, no solo te pierdes ser un buen candidato para ver un milagro, sino también te pierdes otras cosas que van a inferir en tu vida y como tú no estás creyendo, no se pueden manifestar en ti. Pensemos en alguien que rechace a Jesús
en el momento en que el mensaje de salvación le llega, esa persona no solamente está perdiendo la salvación, que ese es lo primero, sino que además de la salvación está perdiendo la sanidad, está perdiendo las bendiciones, las promesas, está perdiendo muchas bendiciones que están intrínsecas dentro de la misma salvación. Entonces es igual de esta manera. Cuando ellos se niegan a creerle a Él, se están también negando y están dejando de ser candidatos para recibir todo lo que Dios es. Y ahí está el punto, que ellos pensaban que solamente se negaban a las palabras de Jesús, pero también estaban cerrando puertas a todos los beneficios que traía el mensaje de Jesucristo. Veámoslo. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. ¿Por qué menciona pueblo, su propio pueblo y su propia familia? Porque precisamente como ya te conocen, saben quién eres, no creen a tu mensaje. Y sobre todo, estas personas tienen una desconexión del mensaje que tú cargas o del ministerio o de la vida que tú tienes en Dios ahora nueva. Es porque como te conocían quién eras antes, no pueden entender quién eres ahora. Ellos piensan que tú eres el mismo hombre que conocieron, hijo de fulano de tal. Y sobre todo si tuviste una vida pasada malísima. Entonces ellos van a traer esas conjeturas. ¿Qué me va a decir él? ¿Qué me va a enseñar? Si él antes era un fumón, era un drogadicto, era un borracho, ¿qué me va a decir él? Entonces se les cierra el corazón. Lo que ellos no saben, que ya tú no eres ese. Santo Dios. Lo que ellos no saben, lo que el diablo les ha engañado ahí en su mente, es que tú no eres ese. Recuerda que la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo sabes tú, eso lo sabe un hermano, pero eso no lo sabe la gente que no le cree. Y que te ven y que te igualan, tú eres fulano de tal. Eso me ha pasado. Hay gente en mi propia tierra de Chilibre, donde fui enviado y comisionado a ser pastor, que no creen en mi ministerio. Y no es porque yo haya dado un mal testimonio. No creen en mi ministerio porque simplemente fue la tierra o el lugar donde me vieron crecer y vieron todas mis carnalidades cuando yo no era nacido de nuevo. Y yo a veces le tengo que decir a la gente: ese no era yo. Y es peor todavía. Dicen: ¿cómo que no eras tú? ¿Cómo que no eres tú? Déjate de sinvergüenzúrame. Y entonces tengo que explicarle: ese no era yo, esa era mi vida de pecado. Era el mismo estuche, la misma carne, pero no era yo. Yo soy una nueva persona ahora. Y hay que tomar tiempo para explicar esto también a esas personas. Y a veces se quedan y bueno. Aleluya. Saludos, Julio Icaza, Marcelo Pereira. Qué bueno, gracias por su comentario. Ahí estamos en línea, por favor, comenten, apórtenos, que todo esto es parte también de que podamos aprender todos juntos. Entonces Jesús le dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. Y el verso 5 nos abre el compás y dice: y debido a la incredulidad de ellos, mira, y debido a la incredulidad de ellos, en el verso 3, dice que se ofendieron y se negaron a creer en él. Verso 5, ahora el escritor dice: y debido a la incredulidad de ellos, o sea, se le llama no creer, se llama incredulidad, que no es otra cosa sino ir en contra de lo que Dios ha dicho, y que esa palabra no es nato del ser humano, sino una herramienta de Satanás. Mira lo que ocurrió. Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estos que fueron sanos, evidentemente sí creyeron en él. Se supone que si él les permitió ponerle la mano, es porque creían que Jesús no era el hijo del carpintero solamente, no era el hijo de María solamente, ni era el hermano de las hermanas que mencionan ellos solamente, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y mira la diferencia. Aunque aquí dice que estos recibieron algunos milagros, fueron sanados, me da a entender que estos sí creyeron. No permitieron que la incredulidad les minara su corazón. Y por ende, al creerle, entonces fueron candidatos para que fueran sanados. Verso 6.
Y estando asombrados, Jesús, mira, y estando asombrado de su incredulidad. Ok. En una ocasión dice que Jesús fue asombrado por la fe de una mujer. Fue asombrado por la fe de un hombre. Tanto hombre y mujer, número uno, no conocían al Mesías. Número dos, no eran necesariamente judíos, eran paganos los dos. Y dice que, wow, grande es tu fe, le dijo. Siempre dijo, wow, esta fe no la he visto. Jesús se asombraba de la fe de estas personas. ¿Por qué? Porque no tenían ningún vínculo con Jesús. Simplemente lo veían tal cual como Él había dicho que era. Sin embargo, vemos también ahora a Jesús asombrado. Pero entonces dice, por la incredulidad. Interesante, porque a eso es a que él se asombra, que es incredulidad, era gente de su propio pueblo. Era la gente de su barrio, era la gente contemporánea con él, eran sus compatriotas judíos, y también habían familiares de él, como dice la Escritura, que no creían en él. Entonces, imagínate el asombro, ¿no? Tan poderoso. Asombro por la incredulidad y asombro por hombres que nada tienen que ver con él, pero que reciben un milagro de Jesús, porque tienen una fe tremenda para engancharse a la palabra de mi Señor. El verso 6 dice, y estaba asombrado de su incredulidad. Y Jesús envía a 12 discípulos después, y Jesús envía a los 12 discípulos después. Jesús fue a la aldea, en aldea enseñando a la gente. O sea que en pocas palabras tuvo que mandar a sus discípulos a ver si a través de los discípulos desasociaban el mensaje y recibían los beneficios. Imagínate, tremendo. Volvamos acá. Jesús, cuando regresó a su pueblo natal, su pueblo donde había crecido, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser el gran Jesús, la incredulidad de la gente limitó lo que pudo hacer allí. Y aquí hay un punto importante que es donde yo a veces saco muchas enseñanzas. Yo creo que Dios todo lo puede hacer. Yo creo que mi Señor todo, no hay imposible para Él. No lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Esas canciones que yo cantaba y que de hecho las creo. Sin embargo, lo interesante de esto es que dice que se limitó, y en otro texto dice que no pudo hacer. Mire, escúcheme. Yo no quiero darle poder al diablo, porque de verdad el diablo no tiene el poder. Mi Jesús tiene el poder. Pero le voy a decir algo. La incredulidad puesta en la mente de un hijo de Dios se vuelve en una arma poderosa a favor de Satanás. Tan poderosa a favor de Satanás que usted prácticamente, escúcheme lo que le voy a decir y por favor recíbamelo y analícelo y vea usted esto, que ni el mismo Dios puede hacer algo a menos que usted no le crea a Él o usted suelte la incredulidad. Ay, pastor, no diga eso. Aquí lo dice, precioso. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. No pudo. No es que no quería. Ahora, entendamos. ¿Él podía? Sí. Él simplemente decía, voy a hacer el milagro y se acabó. Pero eso no funciona así. Todo lo que se recibe en la tierra se recibe por fe. Por eso Dios siempre busca un corazón que le crea primero para recibir los beneficios. Siempre va a ser así. Estas son leyes espirituales, preciosos, que nadie puede quebrar de buenas a primeras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo es, porque el que tiene incredulidad, sin fe, incredulidad, no puede agradar a Dios. No puede ver milagros, no va a poder ver la sanidad, no va a poder ver la salvación. Nada. Entonces dice que la incredulidad de la gente lo limitó y él no pudo hacer nada ahí. No pudo hacer allí ningún milagro, dice.
salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y ya le dije por qué. Porque realmente eso sí creyeron. Y se maravillaba de la incredulidad de ellos. No se maravillaba de la fe, sino de la incredulidad. O sea, diciendo, esta gente, el enemigo, me los ha hecho voltear a mí y no están recibiendo los beneficios. Qué lástima. Esto muestra cómo la falta de fe no afecta a Dios en sí mismo, porque Él tiene el poder, que es lo que estábamos diciendo, porque Dios sigue teniendo poder en sí mismo, pero sí restringe nuestra capacidad de recibir lo que Él tiene para darnos. No es que Dios se limita. Dios va a seguir, porque dice que aunque la gente no le creyó, Dios siguió haciendo milagros con el que sí le creyó. Pero sin embargo, no podemos negar de que la fe sí limitó el torrente de beneficios sobre aquel que estaba, la falta de fe limitó el torrente de beneficios sobre aquel que era un necesitado, pero no le quiso creer a Él. Esto sí nos tiene que poner a pensar, hermano. Bárbaro. Tremendo. Esto muestra cómo la falta de fe no afecta a Dios en sí mismo, pero sí restringe nuestra capacidad de recibir lo que Él tiene para darnos. Yo no quiero estar en ese punto, yo sé que usted tampoco. De manera similar, cuando permitimos que las dudas y los temores gobiernen nuestros corazones, nos encerramos o nos cerramos a las oportunidades de ver cómo el poder de Dios obra en nuestra vida. Si hay una de las cosas de las cuales yo me he desafiado todos los días de mi vida, es, Señor, yo quiero seguir creyendo, no importa lo que yo esté viendo. Y a veces he tenido calentones en el mundo natural, hermano, donde la he visto fea. Y yo he decidido creerle a Dios. Y he esbozado frases, hermano, he esbozado frases bien difíciles, como por ejemplo, voy a compartirle una de las que son mis eslogans. Si algún día yo llegara a morir de alguna enfermedad, yo entraría al cielo diciendo, Jehová es mi sanador, aunque yo haya salido de la tierra enfermo, por enfermedad. Pero yo le voy a creer a Él. Ah, pastor, pero salió por la enfermedad y no se sanó entonces. Sí, pero yo tengo que seguir creyendo que Él es sanador. O sea, lo que te quiero decir es cómo carnalizo. Y lo más seguro es que es posible, hay un alto grado de porcentaje de que si yo realmente creo de que Él es Jehová mi sanador, yo pueda ver el milagro. Cualquier cosa que pueda ocurrir no es culpa de mi Padre. Cualquier cosa que ocurra es responsabilidad del hombre, de la fe que tenemos en Él y de la fe que tenemos en su palabra. Pero mi Padre no es. Mi Padre es lo único que es responsable de hacernos bien y de tratarnos bien y de darnos todo lo que Él ha conseguido en la obra perfecta de Jesús. Dice, mira lo que dice aquí, de manera similar cuando permitimos que las dudas y los temores nos gobiernen los corazones, nos cerramos a las oportunidades de ver el poder de Dios y de Dios para obrar en nuestra vida. Jesús nos enseña que incluso una pequeña cantidad de fe para moverla es suficiente para mover la montaña, de acuerdo a Mateo 17:20, que es lo que te dije, la pequeña semilla, grano de mostaza, que es suficiente para usted ver el milagro, para ver todo, porque esa fe ya viene de tu vida espiritual. Si confiamos en Dios, aunque no entendamos todo, y aquí está el punto, que a veces la gente quiere la lógica primero, quiere encontrarle sentido a todo. Hay muchas cosas que usted no tiene que analizarlas necesariamente, usted tiene que creerlas y punto. Y aquí en este momento me llega lo de María. María no tenía que analizar tanto cómo iba a ocurrir el milagro, la mamá de Jesús. María al final, cuando preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Sabe lo que estaba viniendo ahí? Incredulidad, o sea, es difícil, ¿cómo voy a creer eso? ¿Qué va a suceder? Entonces ella pregunta, ¿cómo es el mecanismo para yo creer? Y qué bueno que en ese momento no se le dio necesariamente una fórmula humana para que lo entendiera. Simplemente le dijeron, la sombra, el Espíritu del Señor hará sombra sobre ti y el santo ser nacerá. Nada más se le dijo eso. O sea, yo no sé si la dejaron porque esa no es la respuesta que ella esperaba. Y si eso ocurre en nuestros días, dirían, ¿y a qué médico tengo que ir para que me hagan la seminación in vitro? ¿Y qué tratamiento para tener al niño? Eso es lo primero que preguntaría. Pero fíjate lo que le dice. No.
Ese niño va a nacer porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Y punto. ¿Y ella qué dijo después que oyó eso? Hágase conmigo, conforme a su palabra. Listo. Ella lo que entendió en ese momento, la respuesta es más difícil que la pregunta que yo estaba haciendo. Porque si era difícil la pregunta para que me la respondiera, creo que la respuesta me fue más compleja. Así que ella lo único que le tocó en ese momento no fue analizar, cuestionar, investigar cómo iba a ser, qué iba a pasar. Simplemente dijo, eso es así, el Espíritu Santo viene sobre mí. Bueno, no sé cómo, pero yo recibo tu palabra. Así mismo también hay que creerle a Dios, hermano. Hay cosas que usted no puede cuestionarlas, simplemente recíbalas y que son las herramientas que usted va a tener para seguir adelante. Yo no sé cómo el Señor me va a confiar el dinero, o ya sea para comprar un terreno o para pagar o para comprar el local. Si yo pregunto, Señor, ¿cómo será esto? Mi mente estaría esperando. Alguien va a venir por ahí y te va a regalar $1 millón. Posiblemente es lo que esté pensando yo. O posiblemente mi mente diga, bueno, tiene que ser que voy a sacar un préstamo a un banco. Es lo que son las cosas, son las conjeturas naturales. ¿Y qué pasaría si Dios tiene otro método? Entonces, como yo no quiero perder tiempo en cuestionarme en eso y a Dios le gusta que yo le crea, entonces yo nada más voy a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo sé que lo que es del Padre me lo va a dar y me lo va a entregar en la forma de Él y yo simplemente lo voy a recibir, aunque así a mí me rompa los ismos en mi cabeza. Pero yo voy a ver el milagro. Espero que usted también pueda verlo de esa manera. Cuando cerramos a la oportunidad de poder ver a Dios en nuestras maravillas, dice. Si confiamos en Dios, aunque no entendamos todo, veremos cómo Él puede transformar situaciones imposibles. La clave es dar el paso de fe, dejando de lado la incredulidad. O sea, en pocas palabras, echando fuera la incredulidad. Echando fuera la incredulidad para ver cómo Dios obra en lo imposible. Lo tercero y último que quiero compartir contigo es lo siguiente: el poder transformador de la fe por encima de la incredulidad, que echa fuera la incredulidad. La fe tiene un poder transformador, sí, te transforma, hermano, te hace un hombre imparable, especialmente cuando enfrentamos a la incredulidad. Cuando decidimos confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles, esa fe puede cambiar nuestra vida de manera sorprendente. La incredulidad, por otro lado, tiene a mantenernos atrapados en nuestra desesperanza y limitaciones, sin permitirnos ver más allá de lo que es posible y visible para Dios. Considera la historia de la mujer del flujo de sangre en Marcos 5:34. Ella estaba enferma y había sufrido durante años, pero la fe que le hizo tocar el manto de Jesús la sanaría, la llevó a experimentar su milagro. O sea, ella fue transformada de una condición a otra por medio de su confianza en lo que había oído de Jesús. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, todos entendamos que fue la fe puesta en Él. Así, pero Él no tenía que decir necesariamente, en mí, tu fe te ha salvado. Ya todo el mundo sabía que Jesús era el mero mero. Jesús era el hombre de la película. Así que lo que Jesús estaba buscando era que confiaran en Él. Así que Jesús lo que resalta es la confianza que ella tiene en Él. La confianza que tiene en Él. La confianza que tiene en Él. Tu fe te ha salvado. Su creencia en el poder de Jesús fue la que la transformó de la situación. Pasó de una mujer enferma a una mujer sanada. Pasa de una mujer rechazada a una mujer aceptada. Pasó de ser una mujer puesta en separado a ser una mujer integrada ahora a su familia. Fíjate, transformó su condición de inmediato. A pesar de la desesperanza que no podía haber sentido, o que podría haber sentido minutos antes, horas antes o días antes de recibir su milagro a causa de esa fe. Y ojo, y aclaro otra vez, la fe de esta mujer no era la fe de una nacida de nuevo. No es la fe que usted tiene. Esta mujer sí estaba operando en una fe mayor, en una fe ejercida por encima de muchas cosas. La fe suya viene a través de su vida y su nuevo nacimiento. Así que eche fuera al diablo de su mente, hermano, para que recibamos todo. De manera similar, cuando enfrentamos problemas y decimos confiar en Dios en lugar de dejar que la incredulidad nos domine, abrimos la puerta a su poder transformador. En Hebreos 11:1
nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al confiar en Dios y a sus promesas, nos alineamos con su poder y permitimos que Él trabaje en nuestra vida de forma que no podríamos ni siquiera imaginarlo. La fe o la confianza o creerle a Dios es entonces no solo te sostiene en tiempos difíciles, sino que nos lleva a experimentar milagros y cambios que la incredulidad nunca podrían permitir. La incredulidad lo único que quiere que tú tengas es miseria, pobreza, fracaso, desánimo y todo lo malo que el diablo se invente. Por eso Dios ha venido a darnos una vuelta en todo eso, pero la manera en que Dios puede ser operativo en eso, en nosotros, es cuando nosotros dejamos de creerle a la incredulidad del diablo y nos hacemos creyentes a la fe, a la confianza, a la palabra de Dios en nuestra vida. Finalmente, la incredulidad es una barrera significativa que puede limitar nuestras experiencias de experimentar, puede limitar nuestra experiencia del poder de Dios en nuestra vida. Cuando permitimos que las dudas y el escepticismo tomen el control, nos cerramos a las bendiciones y milagros que Dios quiere realizar. En contraste, la fe actúa como una llave que abre puertas a la intervención divina y a la transformación personal. La Biblia nos muestra que es como la fe ha llevado a personas a experimentar lo imposible y a ver el poder de Dios en acción. Y hay muchas historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y aún después de la vida de Jesús en adelante, de gente que a través de la fe y la confianza pudieron adquirir muchas cosas que el Señor tenía preparadas, ya el Señor le había dado a alguno de ellos. Es crucial que en lugar de permitir que la incredulidad gobierne nuestros corazones, y no es aquí, es aquí, mente, porque el corazón se traduce como pensamiento. Es crucial que en lugar de permitir que la incredulidad gobierne nuestras mentes, nuestros pensamientos, elijamos confiar en Dios y en sus promesas. E incluso cuando no entendemos o no vemos resultados de forma inmediata. Al hacerlo, no solo permitimos que su poder obre en nuestras vidas, sino que también crecemos en nuestra relación con Él. La fe es más que una creencia pasiva. Eso no es nada más que yo te creo y ya, y no hago nada. No. El que cree se mueve. Es una actitud activa de confianza y esperanza que nos capacita para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para con nosotros. El que tiene fe no solo cree, sino que su creer le hace moverse. Al superar la incredulidad y abrazar la fe, estamos abriendo el camino para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro país, nuestra sociedad, nuestra vida. Muy bien, mis amados. Esto ha sido todo por esta noche. Ha sido un poquito largo, pero muy interesante. Pensé que me iba a tomar unos 20 minutos, 30 minutos, pero bueno, aquí le hemos extraído mucho, confiando en que ustedes hayan podido sacar provecho de todas estas cosas, confiando en el Señor, de que hayan recibido la palabra de Dios de forma abierta y sobre todo creyendo. Aquí yo le hablé palabra de Dios. Hoy Jesús no está hablando, pero su palabra está siendo anunciada por boca de hombres y mujeres de Dios, que cuando es su palabra, lo que nos toca a nosotros es creer. Precisamente en Hebreos también dice que a todos se nos predicó la misma palabra. La diferencia es que unos la han mezclado con fe y otros no. Esta misma palabra que a mí me trae sanidad, paz mental, gozo, poder, autoridad, dominio, salud, finanza. Me trae todo eso porque la creo. Esa misma palabra también otro la rechaza y no va a recibir nada. Te lo garantizo. Pero esta palabra está hecha precisamente para que nos dé resultados. Entonces, mezclemos esta palabra con fe. Selle esta palabra, no con dinero. No la selle con dinero. No la selle depositando plata en una bolsa. No la selle depositando plata en una canasta. Séllela con fe. Dígale, Señor, creo a tu palabra.
recibo tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y usted va a ver los resultados. Muy bien, mis amados. Ha sido una bendición estar con todos ustedes. Me resta decirle que tengan una linda noche. Un saludo y gracias a Marcelino Pereira. Gracias a Julio Icaza. Bendiciones. José Vicente. JD Technology. Saludos. Georgina. Saludos. Y a cualquier otra persona que pueda ver este video. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias por su amor, por su paciencia y por siempre estar con nosotros. Habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Bendiciones.